Hola Puerto Rico, hola Colombia, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Cuba y el resto del planeta que ama la libertad y la autodeterminación libre de la intervención extranjera. Hoy es lunes 6 del mes de mayo del año 2019, o lo que es igual el día 30 del mes de Nisan del año 5779. Y hoy, obviamente, lunes es el día del arrepentimiento total, sobre todo de todos aquellos zamacucos, lambetuercas y cucarachas de cloaca que continuaron la juerga y la fiesta gracias al buen tiempo que hay en toda la zona suroeste nacional. Bueno, hablando de las condiciones del tiempo, precisamente en esta zona van a estar los cielos en toda la zona mayormente nublados, no obstante, las probabilidades de lluvia son muy pocas. En el caso de Lajas, un 5% de probabilidades de lluvia. Cabo Rojo tiene un 10%, mientras Hormiguero también tiene un 10%. Mayagüez, como siempre, tiene un 20%, un poquito más. Y Sabana Grande un 5% de probabilidades de lluvia. Por tanto, aquellos que se han quedado, que se amanecieron y no se fueron temprano de acá, pues bueno, tienen un día, aunque nublado, pero no va a haber lluvia y pueden disfrutar todavía de las playas. En términos de las tasas de cambio, esta mañana, cuando abrimos las páginas, el euro amaneció en $1.11 versus los 89 centavos del dólar. La libra esterlina amaneció en $1.31 contra 75 centavos del dólar. En el caso del euro versus versus la libra esterlina, el euro amaneció en 84, casi 85 centavos versus la libra de esterlina, que amaneció en $1.17 en cambio contra el euro. En términos de las principales monedas, el yuan se sostiene en 14.8, en otras palabras, te dan 6.72 yuans por cada dólar. En el caso de Japón, te dan 111 yens, 111,3 décimas. El yen amaneció hoy en 0.009. En términos de la rupia de la India, te dan 69.0 rupias por cada dólar. Y en la República Dominicana, el peso dominicano amaneció hoy en 50.17 pesos por cada dólar, lo que equivale a alrededor de un centavo y pico por dólar. En el caso de México, la moneda sigue fluctuando, está hoy en 18.92 pesos mexicanos por cada dólar, lo que está alrededor de 5 centavos y pico el valor contra el dólar. Y en términos de los movimientos telúricos, como ustedes siempre saben, es una muy gentil, muy amable gentileza de los muchachos de las farmacias San Martín, la farmacia San Agustín y Martín, en el área histórica de la hermosa ciudad andariega de San Germán. Y en términos de estos sismos significativos para el día de hoy, se registraron 6 durante la noche de anoche. Básicamente 4 de ellos en la República Dominicana y 2 en las Islas Vírgenes estadounidenses. Anoche tranquilo, Puerto Rico durmió tranquilo. No obstante, los terremotos reportados fueron 2.7 a unos 87 kilómetros al noreste de Miches, en la República Dominicana, a unos 91 kilómetros de profundidad. Uno de 2.7 en Punta Cana, a unos 59 kilómetros al este-sureste, a unos 110 kilómetros de profundidad. También se reportó uno de 2.5 a 44 kilómetros al sureste de Boca de Yuma, también en la República Dominicana, a unos 57 kilómetros de profundidad. Uno de 2.9 a 47 kilómetros al este-sureste de Punta Cana, 98 kilómetros de profundidad. Uno de 2.5
a 55 kilómetros al noreste de Charlotte y en Santa Cruz, a unos 43 kilómetros de profundidad, y uno de 2.9 también a unos 71 kilómetros al norte de Charlotte y la misma área, uno muy cerquita del otro, a unos 40 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, ninguno de ellos alcanzó una intensidad crítica que pudiera producir un efecto secundario como un tsunami, maremoto. Pues nada de esto sucedió, por tanto no media un boletín informativo. Es importante que usted se mantenga informado, vaya a la oficina de manejo de emergencias de sus municipios, solicite unas pancartitas, unas publicaciones que tiene la oficina de manejo de emergencias a nivel estatal, que las distribuye en cada una de las agencias. Pídala, porque ahí están los informes detallados, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué tiene que hacer para evitar complicaciones innecesarias en la eventualidad de un terremoto. Recuerde, la diferencia entre la vida y la muerte en un terremoto es lo que usted haya hecho de manera preventiva en términos de un plan de emergencia, de manejo de información, de manejo de situaciones, qué tiene que hacer cada miembro de su familia en la eventualidad de un terremoto, donde estén, en su casa, en un proyecto, en las escuelas, en la oficina, en la universidad. Así que eso es vital que ustedes lo tengan desarrollado. ¿Qué hacen durante el terremoto y qué hacen inmediatamente después si usted está en una zona declarada área inundable o área de tsunami? La diferencia es lo que usted sabe antes, lo que usted hace durante y lo que hace inmediatamente después de terminado el movimiento telúrico. Bueno, y en términos de los precios de la gasolina, el promedio en los Estados Unidos, el promedio total en esa nación es de $2.88 y 7 décimas el galón, equivalente a 76 centavos el litro. En la costa este de los Estados Unidos, el promedio es de $2.78 el galón, unos 73 centavos el litro, mientras en la costa del Golfo, que es donde más barato siempre es por razones obvias, ahí es que está la mayor parte de la refinería, está en $2.58 el galón, equivalente a 68 centavos y 2 décimas el litro. Y en la costa este, donde las cosas están distintas, ¿no? El petróleo, el galón de gasolina está en $3.67. Esto equivale a 96.9 décimas de centavos, 96.9 centavos el litro. Volvemos a decirles que no podemos darle los promedios en Puerto Rico. Tienen que usted experimentarlo cuando llegue a la bomba, preferiblemente a las independientes. No busque las gasolineras de marca, porque eso le van a estar cobrando la marca cuando es la misma porquería. Así que yo les recomiendo que vayan a las gasolineras independientes y usen. Pero no podemos darle los precios porque sencillamente desde el viernes 16 de noviembre del 18, DACO no ha actualizado su página. Nadie sabe los precios gracias a la eficiencia labor que realiza allí el gatito, el hijo del gato, Pierluisi. ¿Okay? Pero esa es la realidad, ese es el gobierno ineficiente que tiene Puerto Rico, y hasta en eso, hasta en publicar una página en el internet, que cuánto le puede costar eso. Ni modo. Bueno, y nos vamos rapidito entonces a los titulares que aparecen en los principales periódicos de circulación nacional en Puerto Rico el día de hoy. Periódico El Nuevo Día dice, tiene un llamado a alerta. La ONU advierte que el planeta vive su peor momento en la historia humana. Además tiene otro título, pilotos del avión accidentado en la Florida pidieron un cambio de pista. Y por preocupaciones, Estados Unidos moviliza un portaaviones para enviar un mensaje a Irán. Están jugando con candela. En términos del avión que se estrelló, todavía nadie ha explicado qué era ese, por qué no tiene el hocico el avión,
cuando ese avión nunca impactó nada, sino que sencillamente se rodó de pista y cayó en el río. Ahora bien, ¿quiénes eran los pasajeros? 120 y pico de pasajeros provenientes de la bahía de Guantánamo. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? Porque estaban volando en un avión comercial saliendo de allí. No sé, hay una serie de preguntas que nadie ha querido hacer, al menos no los he visto en la prensa internacional. Por otro lado, el periódico El Vocero, también de Puerto Rico, recoge hoy en sus principales titulares: joven esposada activa extintores de humo en cuartel de Cuamo. Por otro lado, cae ganga de temibles asaltantes, buscan otorgar amnistía, otra más, a conductores con multa. Ese relajo tiene que suspenderse. Mientras aquí en Puerto Rico la gente entiende y crea que tarde o temprano le van a dar un indulto por una razón que otra, quiero decir, le van a dar una amnistía. Van a seguir violando la ley. Todos los estudios sociológicos que se han hecho en aquellos países donde las leyes de tránsito son las más fuertes y donde se implementan, donde se obliga a cumplirlas, ¿no? Porque la policía interviene, hace su denuncia y los tribunales los sostienen, la denuncia de la policía. Es un lugar donde menos delitos hay, pero es que si se permite en lo básico, si no lo meten usted una buena multa por pisar en la grama o porque saque usted su perrito a caminar por la calle y no recoja lo que hace, la caca que hace, pues bueno, mientras eso siga siendo así, la gente sigue violando la ley, porque la impunidad sigue rompiendo caminos. Bueno, sobre la mesa los números del gobierno, así que veremos a ver las próximas discusiones durante las próximas horas, qué va a pasar con respecto, y rompe el silencio el excomisionado electoral del Partido Popular, Miguelón, don Miguel Ríos y Torres. En respuesta a la suspicacia que se levantó, y yo fui uno de los primeros que empecé a preguntar, porque es que estas cosas no suceden así a los músculos. Pues bueno, en respuesta a esa suspicacia, por su sorpresiva renuncia, el excomisionado electoral del Partido Popular, Miguel Ríos Torres, afirmó ayer que su renuncia obedece. Oiga, y esta es la línea interesante. Va a ser inadvertida ante la prensa, pero yo quiero que ustedes la oigan bien. Obedece a nuevos proyectos y le recomiendo a su sucesor, el juez superior Lynn Orlando, que no confíe en nadie. Mire qué interesante línea. ¿Okay? Y la pregunta que hay que hacerse, y me perdona mi querido amigo Miguel Ríos, pero ¿está Miguelón diciendo toda la verdad? O como lo ha caracterizado siempre, ser una persona comedida, polite, como le dicen en Vieques, y está sencillamente siendo diplomático, porque oye, lo que trasluce de esa particular linecita dice más que lo que no dice, que lo que no expresa él en su comentario. Sencillamente obedece a nuevos proyectos. ¿De quién? Del señor presidente del partido, de uno de los hombres que junto a Eduardo Batia y a Nadal Powell votaron en favor de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica en contra de los supuestos principios históricos del Partido Popular. Hay que ver qué viene para encima. Así que mi recomendación al señor honorable juez Lynn Orlando Merle Feliciano: coja el consejo de un experimentado servidor público como lo es Miguel Ríos Torres. Cuídese sus espaldas y siempre esté mirando por los retrovisores. Bueno, y el periódico Metro hoy trae en sus titulares: drástico aumento en incendios forestales, no llega el desarrollo económico para los micro y pequeños empresarios, truenan
contra el acuerdo con bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay un acuerdo precioso. 40 años endilgado un aumento de luz cada vez que les dé la gana. Todo el mundo, lo más contento ellos allá. Pero la pregunta es, ¿todavía vamos a seguir esperando todos esos acuerdos y nadie va a pedir una auditoría para detener ese pillaje, ese robo dentro de nuestras propias narices? ¿O vamos a esperar que nos tiren al mar? Pregunto. Por otro lado, Rosana López juramentará como presidenta, como dicen ustedes ahí, del Partido Popular en San Juan, tras nadie radicar para el cargo. Qué bonito. Todos esos alcaldes, todos esos candidatos a alcaldes que hay por ahí corriendo, quieren ser alcaldes sin ser presidentes del partido. Sin trabajar por ganar la elección. Porque el partido gane. Eso suena al PIB, a Rubén. Cosas veredes, mi querido Sancho. Bueno, pues enhorabuena, porque obviamente demuestra que hay una persona responsable, y como yo he venido diciendo desde el primer día, yo la conozco personalmente, sé que es una persona muy responsable, y yo creo que sería la mejor alcaldesa que quizás haya tenido San Juan después de doña Fela. Y lo digo sin que me quede reserva alguna. Es una pena que sea popular, pero bueno, algo hay que transar en algo con esa gente. Bueno, por otro lado, una noticia agradable, buena. La primera dama de Panamá es puertorriqueña. Sí. Ahí estamos en todos lados. Tú que eres un entrometido. Sí. Bueno, mira, Laurentino Cortizo ganó las elecciones en Panamá. Aunque desconocemos los detalles, sabemos su trayectoria anterior. Este señor fue el ministro de Agricultura bajo la presencia de Martín Torrijos, ¿okay? Que fue una buena época para Panamá en términos de la filosofía de centro izquierda en beneficio del pueblo. O sea, y él fue el ministro de Agricultura. Su señora, él la conoció en la universidad, se casaron y eran 38 años de casado, ¿okay? Y la jíbara boricua no solo le juramentó amor a don Laurentino, sino que también le declaró su amor a la patria panameña, nuestra hermana patria, y ahí está ellos también disfrutando de esa situación. Y gana Panamá, una excelente mujer de acuerdo a su preparación y su historial. Bueno, y Noticel, por último, dice que Boricua, la primera dama de Panamá, lleva casi 38 años casado. Un estadista que se disfrazó de Hamilton. Acaba de ser nombrado jefe de administración de FEMA y tendrá a su cargo unas 6 divisiones. Oye, y yo no veo por qué se sorprenden. Es un pitiyanqui, es un republicano, es un ultraconservador. ¿A quién van a nombrar? ¿A un socialista? Trump. Por favor. Bueno, pues esto era de esperarse que lo nombraran. Ahora, lo que veremos a ver es cuán bueno es. Si es verdad que va a honrar el haberse vestido de Hamilton, o cuán bueno es decirle y que no empiece a hacer lo que han hecho todos los demás PNP y estadoístas que han nombrado ese cargo, que llevan hasta los clavos. Así que veremos a ver si al menos uno resulta ser bueno. Y eso pues vamos a esperar que pase. Bueno, por otro lado, rumbo a la fortaleza, la agresiva política pública sobre el cambio climático. Enmiendas priorizan la conservación de agua. Yo lo que me pregunto es ¿por qué en Puerto Rico no hay nadie, y eso es propiedad de Puerto Rico, sacando agua del río subterráneo en Camuy? Si está considerado el río más caudaloso, si no es más caudaloso, el segundo más caudaloso del mundo. ¿De qué estamos hablando? Porque aquí nadie nunca ha hablado de eso, excepto la lucha que han tenido
los señores interesados del gobierno federal en controlar la zona del Carso, que es precisamente por donde pasa el Red Río. Pero gracias a los ciudadanos del Carso y a Casa Pueblo y a toda esta gente han evitado que eso pase. Pero cuán alerta hay que estar para evitar que en el futuro pase. Pues bueno, eso está en manos de los puertorriqueños, evitar que nos quiten la patria, como dentro de nos la están quitando. Nos las están quitando y vendiendo propiedades que son del patrimonio nacional, y aquí nadie dice nada. Aquí nadie está protestando. ¿Ver? Por último, el último titular del periódico Noticeles: no llega el desarrollo económico para los micro y pequeños empresarios. Los funcionarios que emiten los permisos no llegan. Qué extraño. Eso es algo nuevo. Bueno, señores, y nos vamos ahora a hacer un análisis. Aunque aquí en Puerto Rico hay un padecimiento brutal de hipertrofia. Hipertrofia, pues, es la enfermedad esa que usted ve a distancia, véala bien de lejos, pero no ve de cerca. Y aquí, pues, somos expertos puertorriqueños, y lo ven ustedes en las redes sociales, expertos fanáticos acérrimos de todo lo que pasa o en Venezuela, en Colombia, en Argentina, donde usted quiera. Pero nadie habla de lo que pasa en Puerto Rico. Pero bueno, no obstante, yo quiero darle una mirada a lo que está pasando en torno a Venezuela, que nadie ve en realidad, aún con esa hipertrofia que desde acá miran y ven hasta que tira un papel en una calle, una acera allí. Pero vamos a discutir este artículo de Álvaro Bersi Rangel. Es un sociólogo venezolano. Y yo quiero que ustedes oigan este artículo que se publicó el 1 de mayo en esta publicación. Y yo quiero que ustedes oigan y analicemos esto con mucha calma. Conscientes de que difícilmente el Congreso de los Estados Unidos le autorice a Trump una aventura militar que puede causar muchísimas víctimas estadounidenses, y que los militares colombianos y brasileños se oponen a una agresión armada contra Venezuela, el equipo del presidente Donald Trump parece inclinado ¿a qué? A financiar parcialmente a un ejército mercenario. Y a pesar de que yo no quiero tocar el aspecto específicamente de Venezuela, estoy hablando del aspecto general. Estamos mirando este aspecto porque lo que pueda suceder o hacerse en Venezuela por parte de los Estados Unidos tendría una repercusión en toda la América, incluyendo a nosotros mismos. El director de la empresa militar estadounidense, muy bien conocida en Puerto Rico, aunque mucho no se publicó, Blackwater, que tuvo una operación de alegadamente reparar helicópteros en Aguadilla, que fue el grupo de mercenarios que asesinaron a Ojeda Ríos, porque a mí, y sigo insistiendo, que un agente del FBI jamás hubiera dejado desangrar a un herido, porque un agente del FBI es un militar educado en la forma en que se dedica a los militares, y un militar lo primero que aprende es a llamar medics cuando hay un herido, sea de los de uno o sea del enemigo. Usted no deja a un enemigo o a un amigo herido en combate a sus espaldas. Pero bueno, volvemos al punto. Ese Blackwater, Eric Prince, ha estado desarrollando durante los últimos meses un plan dirigido a formar un ejército privado con el objetivo de ¿qué? De derrocar por el momento al presidente Maduro, según se informa por la agencia Reuters, la agencia francesa de noticias. Y digo por ahora porque si lograran tener algún tipo de éxito en Venezuela, con toda la fuerza y el petróleo, lo próximo que va es Nicaragua, lo próximo que va es Cuba, y lo próximo que va es todo lo demás que quede en Latinoamérica, regresando a los grandes dictadores militares de otrora, épocas que ahí está la historia y la operación Cóndor, etcétera, etcétera.
Para expertos en seguridad, el plan de Prince es políticamente inverosímil y potencialmente peligroso, muy peligroso, y podría desencadenar una guerra civil, según agrega la agencia británica estadounidense. Prince busca financiación y apoyo político para esta iniciativa en el entorno del presidente estadounidense Donald Trump, ¿eh? Y entre exiliados venezolanos millonarios, manteniendo para ellos diversas reuniones privadas en los Estados Unidos y en Europa. Uno de estos tuvo lugar a mediados de este mes de abril, días antes de la intentona golpista de la frustrada ultraderecha venezolana, el 30 del mes pasado. Ese mismo día, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, públicamente no descartó en una entrevista que hacía Fox Business News la posibilidad de una acción militar en Venezuela si así lo requiere la situación, como él dijo. Prince contempla una fuerza integrada de peruanos, ecuatorianos, colombianos, personas de habla hispana, ya que considera que ese tipo de soldados serían más políticamente aceptables para los Estados Unidos. Y les voy a explicar por qué. Porque ustedes recordarán la reacción que hubo en los Estados Unidos cuando las bolsas negras plásticas empezaron a llegar de Irak, de Afganistán, de Kuwait y de todas aquellas áreas. Y recordarán las bolsas aquellas llegando a Puerto Rico y se acordarán todo ese escándalo, ¿verdad? Pues, aún la gente recuerda esas bolsas negras en las que volvían ¿qué? Los soldados desde Vietnam. Muchos de ellos venían cargados, venían las bolsas llenas de droga para sacarla en las bases estadounidenses, cosas que son otros 20 pesos. Pero eso no lo ha olvidado el pueblo estadounidense. Pompeo hizo esta declaración después que lanzaron otra mentira. Sí, porque con el mayor descaro ellos lanzan unos fake news y aquí tú no oyes a ninguno de los fanáticos decir, esto es fake news. No, se atragan. Los que favorecen el fake news y los que lo reconocen no dicen nada. Aquí la prensa no dice nada, no critica el hecho. Cuando dijo este charlatán a CNN que Maduro tenía un avión listo para huir a Cuba y que Rusia le dijo que no. Pero eso hablamos después. En lugar de aceptar que el golpe inducido por Estados Unidos fracasó, señaló que el presidente venezolano Nicolás Maduro tenía prevista su salida del país rumbo a Cuba, pero que Rusia se lo había evitado, que lo había disuadido para que cambiara de opinión. En respuesta, obviamente, escuchamos y vimos el video. El presidente Maduro le respondió, señor Pompeo, muy elegante, este no es Chávez, este es más comedido en su discurso. Señor Pompeo, por favor, qué falta de seriedad, cuánta mentira y manipulación en esta escaramuza golpista. El portavoz de Guaidó, Eduardo Rodríguez, ha negado, hasta caerse de fundillo, que la oposición venezolana haya mantenido conversaciones con Prince acerca de sus operaciones, y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Gareth Marquis, ha evitado hacer comentarios tras ser preguntado acerca de esa particular iniciativa. Uno de los argumentos de Prince, es que Venezuela necesita un acontecimiento dinámico para romper el punto muerto en el que se encuentra el país desde enero, cuando Guaidó se autoproclamó presidente encargado tras declarar como ilegítimo a Maduro. Ahora suma otro argumento. Ahora viene algo nuevo sacado de la manga, que los venezolanos por sí solos, dice Price, no lo pueden hacer. De acuerdo con fuentes, para financiar su plan, Prince anda buscando, oigan esto, la friolera
de 40 millones de dólares de inversores privados. Recuérdense que esto es un negocio. Para él esto es un negocio que va a tener por lo menos un 33% de beneficio de esos 40 millones. Y quiere además de los 40 millones, apropiarse de fondos de los miles de millones de dólares en bienes de venezolanos que han sido congelados en todo el mundo por las sanciones impuestas contra el gobierno constitucional venezolano. En otras palabras, quiere piratear a los piratas que ya están robándose todo el capital y el patrimonio venezolano. Sin embargo, no está claro cómo la oposición venezolana podría acceder legalmente a dichos bienes. Prince dijo que a la gente con la que se reunió, esto lo dice Reuters. Reuters fue originalmente una empresa francesa, pero ahora creo que un consorcio estadounidense británico lo compraron. Pero Reuters cree que Guaidó tiene la autoridad para formar su propia fuerza militar porque ha sido reconocido internacionalmente como presidente legítimo. O sea, usted está oyendo lo que Inglaterra y los Estados Unidos están diciendo. Blackwater, una multinacional militar, se abre paso en el mundo desde hace 2 décadas. Es la empresa de seguridad más poderosa del planeta. Acumula denuncias por crímenes sometidos en Medio Oriente y por casos de corrupción en los Estados Unidos. Una radiografía del negocio en expansión impulsado por la Casa Blanca. Señores, ahí están las escrituras. Esto es con respecto a esa hipertrofia, ¿no? Esa hipermetría de Puerto Rico hacia lo que está pasando allá, pero lo hago por la visión que tiene y la repercusión que puede tener en todo el hemisferio que tal barbaridad se desarrolla. Hay mucho que hablar de Blackwater y lo estaremos publicando en futuras oportunidades. Pero hay un libro, en el libro de Blackwater, el auge del ejército mercenario más poderoso del mundo, Jeremy Scahill, es el que lo escribe. Describe a Mayo como el lugar donde se instruyen anualmente a decenas de miles de agentes de las fuerzas del orden público, tanto federales como locales, así como a tropas de naciones extranjeras amigas. De esto vamos a estar hablando en nuestra próxima intervención, pero tengo algo que quiero comentar antes de que concluyamos en esta transmisión. Y es lo escrito por don Alejandro García Padilla y que se publicó el 25 de julio del año 2018. Y lo digo como referencia, que vayamos a ver esto como referencia. Dice don Alejandro en ese artículo: a la crisis puertorriqueña apliquemos soluciones puertorriqueñas. ¿Dónde están? Los modelos importados como la independencia o la estadidad, importados. Bueno, han fracasado y han triunfado en el mundo. Que yo sepa, ninguna independencia, ninguna república del mundo ha fracasado. Y por el contrario, algunas que se habían incorporado, en el caso de la Unión Soviética, se separaron, aunque aún algunas se mantienen en la federación, pero lo que hicieron fue nacer cada vez más. Ahora hay 192, 195 repúblicas en el mundo, pero bueno, él debe tener algún dato que cuando yo lo vuelva a encontrar, lo voy a confrontar con ese artículo, pero bueno. Dice él que han fracasado y han triunfado. Los triunfos y fracasos han dependido en gran medida de la responsabilidad, y eso es cierto, eso no podemos negarlo, y la irresponsabilidad de sus gobernantes. Muy acertado ese comentario. Igual el autonomismo, el Estado Libre Asociado, crecía cuando tenía gobernantes responsables como regla general y los gobernadores irresponsables eran la excepción. Ahora bien,
Igual que en las repúblicas y los estados, cuando los buenos gobernantes son la excepción, es imposible que crezca. ¿O es que van a culpar al estatus de independencia de la quiebra irlandesa? Claro que no. ¿A la griega? Claro que no. ¿A la argentina? Obviamente imposible. ¿Acaso van a culpar al estatus de anexión, a la estadidad, a la quiebra de Nueva York? Yo sí. Don Alejandro, yo sí. Porque si Nueva York hubiera tenido las alternativas de que no tienen como Estado por ser miembros de una organización cerrada, hubieran podido resolver el problema. Pero es posible que para cuestión de aclarar esto le demos algo de razón, porque sí tiene algo de razón. Porque Detroit también fracasó y no tuvo que ver el Estado, ¿no? Fue la ciudad, más la administración. Es que el territorio, pregunta don Alejandro, tiene la culpa de la quiebra de Washington, D.C. La culpa la tiene la deuda que se tomó irresponsablemente, y esa deuda no la tomó el estatus, la tomaron algunos gobernadores, incluyéndolo usted, don Alejandro. Usted cogió $4,000 y pico ahí prácticamente forzado. Pero bueno, fue el que menos cogió. Pero definitivamente usted obvia en su artículo algo muy importante. No se puede tomar en consideración, bajo ninguna circunstancia, el hecho de que Puerto Rico no tenía el poder fiduciario. O sea, los asesores económicos suyos, yo no espero que usted lo analizara, porque usted es el producto de la generación de Rafael Hernández Colón. Y no, o sea, es de esa generación que andaban con las gringolas puestas, y a pesar de que yo entiendo y sé que usted tiene un conflicto de interpretaciones dentro de usted mismo, porque usted tiene una visión más clara, pero tiene unas vallas puestas a ambos lados por su lealtad al pensamiento de Rafael. Y de hecho usted mismo dice que Hernández Colón, el hoy fenecido Hernández Colón, en uno de sus últimos mensajes al país reclamó al gobierno sus posturas, criticó a los acercamientos a temas inmediatos y al estatus, las formas de hacer política pública y electoral, y a las maneras en que la oposición, en este caso en particular el Partido Popular, hace su trabajo. Es más importante aún, recalcó Hernández Colón en aquella época que la única alternativa viable al autonomismo por medio del Estado Libre Asociado como instrumento para superar la crisis, dijo él entonces. Y coincido, dice entonces Alejandro García Padilla, que coincide con él en una acotación que hace al comentario. Y hemos dicho una y otra vez que sí, esa visión de don Rafael, de Alejandro y de don Rafael podría expandirse, podría ampliarse si, como les decía yo los otros días, cogen todo lo que le dijeron a Puerto Rico en 1950-51, que era la ley 600. Lo que le dijeron, mira, esto es lo que ustedes tienen como gobierno, que no lo escribieron en ningún lado, sino que pusieron a manera de pacto, pero que no aparece por ningún lado. Ese pacto está como los planes de Rosselló. Pero ustedes tienen en mano la opinión pública, tienen una resolución aprobada en las Naciones Unidas, la 1414 Romanos 15 de las Naciones Unidas, en donde se establece como la posibilidad de la libre asociación, tal y como emana de lo que ellos le dijeron a las Naciones Unidas que Puerto Rico era. Pues bueno, todo lo que ustedes tienen que hacer, simple. Mire, yo no quiero que me dé nada más. No quiero absolutamente un
solo punto en este documento. Ustedes me dan el Estado Libre Asociado que dice en la resolución de las Naciones Unidas, o me dan eso, o me hacen el favor y me devuelven a la fila de países no autónomos, de lista de colonias que está bajo el control del Consejo o del Comité de Descolonización. Simple, pero tratar de explicar lo inexplicable, tratar de justificar lo injustificable, tratar